Bueno, se ha incorporado a nuestra tertulia doña Rocío de Mer, diputada nacional de Vox por Almería. Doña Rocío de Mer, bueno, pues es uno de los diputados más activos en todo el tema de inmigración, que podemos hablar del tema de inmigración en esta tertulia, pero hoy la convocamos para hablar pues de otro tema. Una iniciativa que ha presentado el grupo parlamentario de Vox con un plan para fomentar la natalidad con el fin de revertir el suicidio demográfico de España, que la verdad es que los datos son espeluznantes. No es exclusivo el problema de España, todo Occidente está en una situación terrible, pero bueno, a nosotros nos preocupa España, ¿no? Bueno, pues quizás nos pueda usted explicar, doña Rocío, buenos días, por qué este plan ahora y qué se pretende conseguir con él. Bueno, en primer lugar, encantada de estar aquí en Mañanas en Libertad, sobre todo contigo, don Luis. Y bueno, es verdad que yo creo que es uno de los temas que muy pocas veces está en la agenda política, pero sin embargo creo que es fundamental, porque es el suicidio demográfico al que está abocado Occidente, ¿no? Y muy fundamentalmente España. Veíamos el otro día un artículo muy valiente en ABC, que por cierto ahora se ha restringido a las suscripciones, y un mapa en el que se podía ver prácticamente la densidad de inmigración en cada barrio, que ahora sospechosamente no hay acceso en la web a este mapa que publicó ABC el otro día. Y bueno, pero sí ponen en evidencia pues una de las cuestiones fundamentales que están afectando a nuestro país, insisto, de las que tampoco se habla, ¿no? Y es que en nuestro país, desde el año 2018, desde que, por poner alguna referencia, ¿no?, desde que Sánchez llega a la Moncloa, ha perdido 1,2 millones de españoles autóctonos. 1,2 millones de españoles autóctonos. Y sin embargo ha ganado 3,3 millones de personas que han nacido en el extranjero, ¿no? Es decir, el saldo, evidentemente, como decía el otro día la nueva vicepresidenta, la que sustituye a Teresa Rivera, decía el otro día en una interpelación parlamentaria, bueno, pues que el saldo era positivo, que la población en España había crecido, por lo tanto no había ningún problema. Pero claro, ¿qué España estamos construyendo? Una España en la que hay cada vez menos españoles, una España en la que en el año 2018 un 13% de la población era extranjera y ahora estamos en más de un 20% prácticamente. Casi 1 de cada 4 ciudadanos que hay en España es de origen extranjero, amén de la cuestión de las regularizaciones de las que se ha hablado también en los últimos meses. Es decir, hay una pregunta fundamental que es hacia dónde vamos, la amenaza que supone también no solo para el riesgo de alguna manera de prosperidad económica al que siempre va ligado la demografía, sino al mismo tiempo pues la pérdida de cultura, la pérdida de identidad en nuestro propio país, ¿no? Yo además vengo de una tierra que es Almería, en la que se ve muy especialmente un tipo de inmigración muy agresiva y con una cultura muy contraria a la nuestra, con costumbres pues que los españoles por lo general no comparten, y que es muy difícil esa aculturación en nuestro país, ¿no? Y yo creo que es un debate que hay que tener, es un debate fundamental para la supervivencia de nuestra nación y para la convivencia de nuestra comunidad, y bueno, pensamos que es fundamental, y obviamente pues tiene varias patas, no solamente la decisión activa, no solo por parte del Gobierno de España, sino de terceras instituciones internacionales, de la apertura de fronteras de modo indiscriminado, sino también el hecho de pues no combatir la emergencia demográfica con políticas de natalidad, ¿no? Se ha decidido importar personas de lugares fundamentalmente importar personas del tercer mundo. Luego decimos todo el rato que queremos luchar contra la pobreza y tal. No sé cuál es el plan de luchar contra la pobreza, si los planes del señor Escrivá eran para el año 2050 traer aquí a 7 millones de personas sin recursos, ¿no? Probablemente la pobreza aumente en 7 millones de personas, ¿no? Y esto evidentemente pues también tendrá un impacto económico muy fuerte y desde luego es la vía contraria a luchar contra la pobreza, ¿no? Pero no solo eso, sino que, insisto, creo que las medidas tenían que ir a luchar contra pues la falta de natalidad que hay en nuestro país. Y al final, esas son preguntas muy esenciales, ¿no? Como
¿quién se puede permitir tener un hijo hoy en día? Claro. ¿No? Hablamos de cuestiones como la precariedad. Hemos conocido hace poco, además, la última encuesta del EPA. Hemos visto cómo aumenta la precariedad. El debate público ahora mismo también está muy centrado en el tema de la vivienda. Millones de jóvenes españoles no tienen ni van a tener acceso a una vivienda. ¿Quién puede tener hijos así? ¿No? Hay muchos estudios demográficos, como por ejemplo los de Alejandro Macarrón, que son excelentes, donde se muestra que no es verdad que toda la caída de natalidad se deba a problemas económicos, es decir, países con un nivel de vida enorme, sin embargo tienen también una caída de natalidad brutal, es decir, hay un problema de valores ahí, ¿no? Pero efectivamente, además de ese problema de valores, pues están los problemas económicos. Hay gente que querría tener hijos y sin embargo no puede, porque ¿cómo tienes hijos si vives en un piso patera compartido con no sé quién? ¿Cómo tienes hijos cuando te están diciendo que tienes un empleo fijo discontinuo, pero en realidad lo que estás es trabajando 7 horas a la semana y además pluriempleado? ¿Cómo puedes tener en estos momentos hijos si para abortar tienes ayudas, pero realmente para tener al hijo pues tienes muchas menos o ninguna? Que es un follón, efectivamente. Obviamente, y lo has indicado muy acertadamente, don Luis, hay varios factores que afectan en el suicidio demográfico de nuestro país y del conjunto de Occidente, ¿no? Y obviamente hay una cuestión de fondo, que es el vacío cultural, identitario, al que nos enfrentamos desde hace unos años, ¿no? El Estado y las organizaciones internacionales hace mucho que no quieren comunidades fuertes, que quieren pérdida de vínculos, porque quieren individuos solos frente al Estado, ¿no? Que son muchísimo más manejables. Y por eso, efectivamente, pues políticas tan suicidas como la apertura de fronteras de modo indiscriminado, ¿no? Evidentemente hay una crisis absoluta, hay una crisis identitaria, si se me permite, o espiritual en Occidente desde hace muchísimos años, pero al mismo tiempo también hay dificultades muy serias económicas y de prosperidad, de falta de prosperidad, que hacen que muchísimas familias tampoco se construyan y tampoco tomen decisiones de crecer, ¿no? Así que yo creo que es un conjunto de factores. Obviamente la solución es muy complicada. Nosotros miramos mucho las políticas del Ministerio de Familia de Víctor Orbán, y Víctor Orbán, si la tasa de reemplazo, la tasa de fecundidad de reemplazo es de 2,1 y en España estamos en 1,1, algunos como Alejandro Macarrón dicen que de las nacionales probablemente sea de 0,9, ¿no? Pues ni siquiera Hungría ha llegado a ese 2,1, ¿no? Aunque lo ha intentado. Me parece que está en un 1,9 si no me equivoco. Entonces, obviamente es muy difícil, pero hay un conjunto de factores y hay un conjunto de cosas que se pueden empezar a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué proponen ustedes? Bueno, nosotros obviamente proponemos pues abordar cuestiones como la vivienda, pero de manera seria, con todos los factores que hay adyacentes. Decíamos al principio, en España hay 1,2 millones de españoles menos desde el año 2018 y 3,3 millones de extranjeros más. ¿Dónde viven? ¿No? Hay que abordar la cuestión de la vivienda también desde esos 3 millones de personas más que han venido a nuestro país. No, claro, si los datos indican que en determinados barrios, que son los más tensionados, claro que se venden viviendas y las están comprando marroquíes. Efectivamente. Entonces hay que abordar pues todas las facetas y todas las aristas que tienen que tocan directamente a cuestiones como la natalidad, como es el tema de la vivienda, muy centralmente. Nadie va a tener una familia si no tiene un techo, como es obvio. Luego, la precariedad laboral y el infierno fiscal que vivimos en nuestro país. O sea, tiene que haber estímulos fiscales para que las familias puedan crecer, ¿no? Nosotros observamos mucho las medidas de IRPF del señor Orbán, que además pensamos que han tenido un impacto muy positivo, pero luego también todas las medidas que hay en torno a la prestación por crianza, por ejemplo, que pensamos que también es un tema fundamental. Hay que dar incentivos también incluso de carácter positivo para que las mujeres puedan tener hijos. Y luego hay que abordar también cuestiones laborales fundamentales para las mujeres, como la baja por maternidad. O sea, ¿en qué sentido hay que abordarlo? Lo decimos muchísimas veces, pero yo creo que aquí en esta mesa todos habremos vivido una situación, y es que la baja de maternidad, si sumamos la de lactancia, son 5 meses. Son 5 meses.
todas las mujeres que conozco que a los 5 meses tienen que reincorporarse a su trabajo y llevar a su hijo con 5 meses a una guardería, es traumático. Porque ¿cómo puede ser que el pediatra te recomiende 1 año de lactancia materna y la baja sea de 5 meses? Y luego dicen que legislan para las mujeres, ¿no? Entonces hay que abordar bajas de maternidad y lactancia decentes y tienen que ser, no pueden ser abordadas por quienes crean empleo en este país, que son los empresarios. Hay que hacerse preguntas que son preguntas valientes, son políticas pues que muy difíciles de aplicar, pero que es necesario aplicar si nos tomamos en serio el despeñadero al que está encaminado Occidente de manera prácticamente irrevocable. ¿Quieren ustedes preguntarle algo a doña Rocío? No, yo estoy absolutamente de acuerdo con las cosas que ha estado diciendo Rocío. Yo creo que hay un tema cultural importante. Antiguamente, la seguridad social eran los hijos. Eran cuántos hijos tenías, que podían trabajar el campo, que podían trabajar contigo y que al final te podían mantener. Yo creo que, y soy mucho más radical, yo creo que en función de los hijos que tienes, tú deberías de estar eximido de pagar impuestos. Porque si yo tengo en estos momentos 4 hijos. Esos 4 hijos, de alguna manera, trabajarán y pagarán las pensiones de amigos míos solteros. Yo he tenido que invertir en los pañales, en todo lo que me han costado esos 4 hijos y en educación y en un montón de cosas. Es decir, los gastos que yo he tenido por tener 4 hijos no los han tenido amigos míos solteros que han podido dedicar su dinero pues a viajar y a divertirse y a vivir de otra manera. Sin embargo, mis hijos no me van a pagar la seguridad social a mí, sino también se la pagarán a él. Por lo cual, de alguna manera, también esto tendríamos que verlo. Hay un tema también que era lo que comentabas de ese tema cultural respecto a la familia. Mira, el sueño húmedo de la izquierda y de los socialistas pues es esto del hombre nuevo que siempre el comunismo quería crear, que es un hombre al servicio del Estado en vez del Estado al servicio del hombre. Y para crear ese hombre nuevo, lo que había que hacer era quitarle los referentes. Y los referentes son la familia, o la religión, o la patria, o la historia. Luego, de hecho, yo creo que nosotros lo que deberíamos es eso, estar primero concienciando a la gente y facilitando, sobre todo desde el punto de vista económico, que tener hijos, que te eximan impuestos, etcétera, y por otro lado, ver, lógicamente, qué inmigración queremos. Yo en este sentido, los países hispanoamericanos para mí me parecen que son todos españoles, porque de hecho hace pocos siglos eran españoles, pertenecían a la Nueva España y tenían todos los derechos como españoles más. Luego para mí prácticamente ellos no serían inmigración. Yo creo, estoy de acuerdo, son españoles del otro lado del Atlántico. Españoles del otro lado, porque recientemente, bueno, cuando vinieron las guerras de independencia, históricamente, pues es relativamente desde hace bastante poco. Lo que es curioso es que aquí lo que quiere el gobierno es una inmigración pobre. Quiere que inmigren aquí pobres. Y, lógicamente, si viene aquí gente, profesionales, o gente que se quiere comprar una casa, que ahora aparentemente, si eres extracomunitario, te van a poner dificultades para poderte instalar aquí, y dices, ¿pero qué prefieres? ¿No prefieres que venga un inglés que es extracomunitario y se compre un chaletito o en Almería o en Málaga o en cualquier sitio y se deje el dinero en restaurantes y en tiendas en España? A esos no los quieres, pero sí quieres los que te vienen en patera, que encima les tenemos que pagar el hotel de 5 estrellas, darles las ayudas por vivienda. ¿Es esa la inmigración que tú quieres? Y te estás cargando lo que pueden ser profesionales o gente que venga aquí que encima se compre la casa, que no es que necesiten subsidios, sino todo lo contrario, que aportan aquí su dinero. Eso es lo que es realmente pues una vergüenza. Entonces, lo que es irreversible, porque antes fuera de micrófono estábamos comentando temas de qué es reversible y qué no es irreversible, y ahí Jorge Tamargo hizo una exposición una vez en Pie en Pared muy interesante. Lo que es irreversible es cuando culturalmente cambias un país. Y si nosotros seguimos con los datos de la inmigración que estaba comentando Rocío, pues bueno, lo que es irreversible es que a lo mejor dentro de 20 años en España ya no se puede comer jamón. Eso sería. Y estamos viendo lo que está sucediendo en otros países de Europa. Por lo cual, esto sí que debería de ocuparnos más, porque el resto de las instituciones es reversible. O sea, sacar a Tezanos a gorrazos de donde está, o sacar al fiscal general del Estado, o lo que sea, eso sí siempre se puede hacer. Pero cambiar la estructura social en España, pues es algo que a lo mejor nos podemos arrepentir luego durante generaciones.
Yo haría también otra reflexión, doña Rocío, ¿no? Digo, por abundar en Marcos, más que hacer preguntas, y ya le lanzo por si quiere luego comentar ahí. La sociedad ha cambiado. España no la reconoce ni la madre que la parió. Mira, hablando de natalidad y maternidad, como diría Guerra, ¿no? Y fijaos en cosas tan elementales como no puedes ser una familia numerosa y modesto porque te obligan a tener un coche que no te vas a poder pagar. Las delirantes políticas de seguridad que se han implantado hacen que los pobres, si quieren tener hijos, tienen que decir, bueno, voy a tener hijos y voy a dedicar mi vida a ir en autobús, en metro, porque no voy a poder comprarme una furgoneta, o tengo que ir en furgoneta. Tengo amigos que han tenido que decir, me tengo que comprar una furgoneta como si fuera el panadero de mi barrio, porque con las sillitas homologables no puedo entrar en un coche normal y corriente. Deseadme suerte, chicos, a ver si las encuentro. Luego, el Estado se ha pasado de que las familias sean la base de la sociedad a que sea el Estado. Y el Estado además ha incentivado que tú puedas desarrollar familias sin familia, modelos de madres solteras, etcétera, porque te han financiado que hagas eso. No necesitas, sobre todo al padre, no lo necesitas, chicos, tranquilos, aquí vengo yo con el cheque. Así están, por ejemplo, las comunidades que más han dependido del Estado, por ejemplo, en Estados Unidos. No necesitas las comunidades al padre, negras. pero necesitas luego el psicólogo. Totalmente, y luego miras además lo que ha sucedido ahí. Estábamos hablando, por otro lado, de la natalidad, los hijos por mujer en España, y el otro día circuló por Twitter una gráfica con fuente en el INE, hijos por mujer en España en 2022, por lugar de nacimiento de la madre. En total es 1,16 y nacimiento de la madre España 1,12, mientras que tenemos Marruecos 2,51, no quería esta de reemplazo, Argelia 2,11, África subsahariana musulmana 3,23, resto del África subsahariana 1,93, Pakistán 3,38 y Bangladesh 2,92, por ejemplo, ¿no? Así que vemos que efectivamente hay un episodio de transformación social. En cuanto a los impuestos, yo soy partidario de que se bonifique mucho, pero que pague todo el mundo. Por una cuestión del no taxation without representation. No me estás regalando nada, pago mis impuestos y te voy a exigir. ¿Me quieres luego bonificar al 99%? Vale, pero yo pago mis impuestos. No vayas a creerte que eres el rey, que has decidido concederme el derecho a no pagar impuestos. Bonifícamelos, pero yo lo pago. Yo creo que es interesante. Y luego lo de los españoles de los dos lados del Atlántico, tampoco conviene hacer el canelo. Hay un montón de inmigración aquí de países fallidos hispanoamericanos. Ya, pero los países fallidos no son personas fallidas. No, perdón, pero un momento, porque estamos diciendo que hay transformaciones culturales y de repente nos encontramos con que hay barrios donde no hay marroquíes, pero puede haber bandas latinas que se han degradado hasta niveles aberrantes porque hay unos tipos que han salido de un país que ha dejado de ser un país o que no funciona como un país, como un Estado, y sus políticas de bueno, voy a hacer fuerte en mi país. Tiene usted razón, don Mario Noya. Es español, pero ahora tenéis. Hay barrios donde no puedes entrar porque hay auténticas bandas organizadas. Por ejemplo, yo que sé, algunos pueblos alrededor de San Sebastián. Pero son bandas organizadas de españoles abertzales, oiga. Entonces ahí no puedes entrar. Claro, no lo tienes aquí, pero no, que hay que cuidar. Los delincuentes, hay que hacer el canelo ahí. Los delincuentes se los mandamos a Petro, aunque no sean colombianos. Claro. ¿Vale? No, y sobre todo el avión militar. Es tremendo cuando dejemos que comente doña Rocío, que aquí parecemos nosotros los entrevistados. Justo me ha venido a la cabeza las bandas abertzales. La última vez que vi una banda abertzale, yo creo que el nombre medio sería Mohamed o Mustafa. O sea, las bandas abertzales cerca de Bilbao y San Sebastián de hoy en día son muy diversas, ¿no? Sí, están muy lejos de esa patria que quería Sabino Arana, ¿no? Hasta tal punto va a llegar la muerte del terrorismo, va a ser precisamente por la cuestión de las fronteras abiertas, ¿no?
Bueno, ya hay en las fiestas patronales en algunos pueblos del País Vasco enfrentamientos a palos de marroquíes o magrebíes en general con abertzales, ¿no? Bueno, y como ha sucedido en Cataluña, ¿no? Pujol y sus políticas antiespañolas de no quiero inmigración hispana porque no les puedo enseñar catalán porque hablan español y eso va a ser la españolización de Cataluña, prefiero marroquíes. Sí, ¿no? pues está cosechando los sembrados. Y ahora va camino de ser el Emirato Árabe de Cataluña, ¿no? O de Cataluña, como dice mucha gente, ¿no? Así que, evidentemente, ¿no? Yo quería también ahondar en una de las reflexiones que ha hecho Marcos de Quinto, que me parece súper interesante y creo que es una de las claves, que es que los oyentes se imaginen, sí, cualquier problema del que estemos hablando en nuestro país, si tiene o no solución, ¿no? La desindustrialización, pues mira, pues obviamente es una cuestión fundamental para nuestra prosperidad económica, pero se puede resolver. Se tarda tiempo, si, en función de hasta dónde hemos llegado con el Green Deal y con la ley de cambio climático, ¿no? Pero tiene solución, ¿no? Pueden plantearse políticas que lo puedan resolver. Pero la demografía es irrevocable. Las personas, la comunidad de personas que tú estás configurando y los hijos que van a hacer esas personas y el reemplazo generacional que va a tener esa comunidad, esos pueblos, esos barrios de tu país, eso es irrevocable, eso no tiene solución. O hay una solución preventiva o la solución de supervivencia es una solución traumática. Me permite que le contradiga. La demografía, como demuestra nuestra historia, no es, es irrevocable, pero no necesariamente es problemática a futuro, en el sentido siguiente: nosotros somos el producto de una mezcla perfectamente caótica de romanos, de fenicios, de cartagineses, de judíos, de árabes, de bereberes, de castellanos, de godos llegados del norte, y al final somos una amalgama. Y nada nos impide amalgamarnos con quien queramos. Yo creo que el problema, más que genético, es cultural, ¿no? Es decir, lo terrible es que se están imponiendo, pues como usted decía, usos culturales, por ejemplo, que reducen a la mujer, la dignidad de la mujer. Y además se está haciendo con la complicidad de toda la progresía. Pero vámonos a la historia de España, ¿no? ¿No? En la que evidentemente ha habido durante muchísimos siglos muchísimas variaciones, incluso de tinte demográfico, ¿no? Pero sí es verdad que a mí, con todo mi cariño, don Luis, pero el concepto de somos una amalgama tiene el peligro de no somos nada, ¿no? Y sin embargo hay invasiones, como podemos ver la islámica, que ha sido rechazada en la historia de nuestro país por incompatible. El único en el mundo. Y también ha forjado nuestra identidad el hecho de rechazar lo incompatible. Somos el único país del mundo que se quitó el islamismo de encima, porque todo lo demás, donde ha estado el Islam, no ha tenido reversión. Y nosotros, con la Reconquista, somos el único país que lo ha conseguido. Pero hay un tema muy interesante. Jorge Tamargo, en una conferencia, comentaba sobre la africanización de Cuba. Mira, Cuba era española. Estaban los Siboney, prácticamente desaparecidos, y es una población española, hasta hace prácticamente poco. Y Jorge Tamargo comentaba, es decir, tú puedes destruir la economía de un país, la puedes rehacer de nuevo. Tú puedes destruir las instituciones, las puedes rehacer de nuevo. Pero si africanizas Cuba, que es un poco lo que se ha hecho por diseño, que es decir, una Cuba que era española y católica, pues de repente dices, empiezas a africanizarla. Desde el punto de vista religioso, con todas las religiones yoruba, etcétera y tal, para crear algo que es el cubano, que es distinto al español, porque precisamente lo que has tratado de hacer es crear ese cubano, cuando eran españoles, pero españoles todos. Podrías decir, oye, es que es distinto en Perú, es que es distinto tal, no. En la isla de Cuba eran todos españoles. Pues ese cambio es lo que llega a ser irreversible, porque tú puedes revertir la economía, puedes revertir las estructuras del Estado, pero no cuando africanizas de repente algo como la isla de Cuba. Y es como islamizas, a lo mejor mañana, Bélgica, o islamizas cualquier otro país. Eso ya es mucho más difícil de ser recuperado. Y eso es lo que... Pero les pongo dos ejemplos. Nuestra Reconquista. Hombre,
nosotros pudimos echar al Islam de España, y eso es una de las grandes gestas de nuestra historia, y podemos estar orgullosos de haberlo hecho, porque gracias a eso e impedimos España... que entraran en Europa con la batalla de Lepanto y con todo. Exacto. Entonces, podemos estar orgullosísimos, pero fue un Islam cultural y religioso. En la práctica, el terreno español era una mezcla de razas donde Abderramán III era pelirrojo y con ojos azules, porque era hijo de una cristiana que formaba parte del harén de su padre. Entonces, esa mezcla de razas, pues en sí misma no hay ningún problema en absoluto. El problema es cultural, el problema son los valores. Desde luego la integración, o sea, los movimientos demográficos en la historia de la humanidad y desde luego en la historia de España son incontables, son absolutamente incontables, ¿no? La cuestión es la intensidad, la masividad, el corto plazo o el largo plazo, ¿no? Es decir, cuando te dicen lo típico, ¿no? Los progres siempre te vienen con no, porque inmigración ha existido desde el principio de la humanidad, ¿no? Nosotros también fuimos inmigrantes, todos estos argumentos que suelen sacar a la palestra de vez en cuando, ¿no? Como que si estás en contra de eso, estás en contra de algo que es connatural prácticamente al hombre, ¿no? Y obviamente las poblaciones y las comunidades y las personas individuales se han desplazado a lo largo de la historia del mundo por millones de motivos, ¿no? La cuestión es, esos movimientos demográficos, cuando han sido masivos y en un corto plazo de tiempo, se han llamado invasiones. Y cuando esas invasiones han sustituido de manera significativa la cultura autóctona, eran una sustitución cultural, ¿no? Entonces, una cosa es una configuración demográfica pues por parte de muchísimas injerencias y durante siglos y siglos, pues como ha sido la historia de España, hasta que Castilla y Aragón se unieron en uno y acabaron la Reconquista, que quizás es uno de los momentos históricos que más puede forjar pues parte de nuestra identidad, pero creo que hay que diferenciar muy bien cuando algo supone un peligro para la cultura autóctona, y creo que este es uno de esos momentos históricos podemos en que estar... existe ese peligro para nuestra propia identidad. Fundamentalmente porque creo que todos sospechamos que lo que hay es un intento deliberado de importar población de fuera con el fin de subvertir los valores occidentales. Bueno, y yo iría más allá, no solo subvertir los valores occidentales, y creo que con el fin de desestabilizar la sociedad en sus cimientos, ¿no? Acabar con los vínculos, crear pues el hombre, el individuo solo, sin sensación de pertenencia, sin pertenencia a ningún lado, sin vínculos, sin raíces, que es muchísimo más manejable este formato para el Estado que ellos pretenden construir, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo... Un momento, no sé lo que habrá que tener en cuenta, pero será después de la pausa. Bueno, Vox ha solicitado también la retirada del acuerdo de París, exactamente como acaba de ordenar Trump. Trump se ha retirado del acuerdo de París, también el gobierno argentino lo está evaluando. He visto por ahí alguna información en Twitter de que el gobierno italiano lo estaba evaluando, pero no estoy seguro de que sea cierto. No todo lo que uno ve en Twitter es cierto y no he podido comprobarlo. ¿Por qué Vox quiere que nos retiremos del Acuerdo de París? Bueno, el Acuerdo de París, firmado en el año 2015, es un lastre para las economías occidentales. Bueno, pues porque es uno de los, primero de los grandes inspiradores y componentes de los elementos de la Agenda 2030, de las grandes imposiciones por parte de organizaciones internacionales que tienen un eco muy importante en la industria y en la economía de los países, ¿no? Porque al final pues condiciona toda la industria, genera pues el mercado de las emisiones de CO2, genera políticas comunitarias como el Green Deal. En definitiva, es uno de los acuerdos que está marcando la depauperación de Occidente y muy particularmente de Europa y de España a pasos agigantados, ¿no? Así que desde luego nosotros pensamos que es el tiempo de la soberanía, que es el tiempo de los patriotas, que esperemos que llegue pronto en España, pero que en Estados Unidos pues tienen la gran suerte de tener una persona que va a velar por sus intereses y que va a velar por su economía y por la prosperidad económica industrial de Estados Unidos, ¿no? E insisto que el Acuerdo de París es un lastre para
ese desarrollo de la industria, ¿no? Y es más bien pues un ancla de desindustrialización. Yo soy muy conspiranoico, doña Rocío, yo creo que es un lastre consciente, es decir, que en Occidente hay gente que ha diseñado una estrategia perfectamente meditada para arruinar a Occidente, por ejemplo, con la excusa climática, y que esa gente, pues los hay de tres tipos. Uno, los que simplemente pues buscan pasta. Dos, los que trabajan por motivo ideológico, porque en realidad les gustaría que Occidente no fuera Occidente, sino una dictadura estilo chino o ruso. Y luego, tres, pues algunos tontos útiles de los que siempre llevan como compañeros de viaje, los que están comprometidos ideológicamente, o los golfos que cobran pasta por arruinar a Occidente. ¿Cree usted que esa ruina de Occidente es deliberada, como creo yo, o simplemente es estupidez? No, estoy absolutamente con usted, don Luis, como en casi el 90% de las cuestiones. Y en este caso, desde luego, yo creo que es deliberada, que hay muchísimos ganadores y bueno, como en tantas otras cuestiones, ¿no? Que afectan a España, ¿no? Podemos irnos incluso al sector primario. Hay gente muy interesada en que el sector primario en España pues no sea viable, ¿no? Y son particularmente pues aquellas personas que están muy interesadas en que ese sector primario sea viable en países terceros en los que ellos se enriquecen mucho, ¿no? ¿Quién firma los acuerdos comerciales de España, ¿no? Porque es una soberanía cedida por parte de España, ¿no? ¿Usted sospecha que hay gente, en fin, con algún negociete en Marruecos y que por eso le gusta fomentar que los marroquíes puedan vender aquí sus productos que no pueden producir nuestros productores porque no les dejan? Hombre, desde luego. Hay gente, hombre, los acuerdos comerciales, desde el momento en el que España no es libre de decidirlos, cuando alguien cede una soberanía la decide otro, y ese otro puede decidirlo en función del interés de tu nación o puede decidirlo en función de su propio interés. Y yo creo que el ámbito de la Unión Europea es casi un ejemplo matemático de cómo hay muchos lobbies y burócratas en los despachos de Bruselas que deciden cosas ¿Qué pasó con el Morocco Gate? Los eurodiputados socialistas que estaban a sueldo de Marruecos y de Qatar, aquello ya quedó como en el olvido, ¿no? Bueno, como todas las tramas de corrupción socialista, ¿no? Parecen ceteris paribus, ¿no? Es una cosa a la que incluso hay inmunidad, la gente es inmune, ¿no? Está vacunada 7 veces contra las tramas de corrupción socialistas, ¿no? Que no son nacionales solamente, sino obviamente internacionales. ¿Has visto las lanchas rápidas subiendo por el Guadalquivir? Policía del siglo XXI han colocado ahora un vídeo ahí en Twitter y dices, bueno, es que ya la impunidad total. Pero el gobierno de Sánchez va a poner fin a eso y de hecho está estudiando con Marruecos hacer un túnel bajo el estrecho para que no tengan que venir en lancha, sino que puedan venir en camión. Para que lo tengan mucho más cómodo, ¿no? A lo mejor les meten el Falcon y ya está. Bueno, y ayer vimos la reunión, ¿no? De alto nivel de la cúpula de la policía con el jefe de los servicios de información marroquíes. Servicios secretos. Hay cuestiones que están muy vinculadas, ¿no? Hay modelos de sociedad que son muy despóticos, ¿no? Para tener amarrada la sociedad. Y luego es curioso porque a los partidos o movimientos que se considera populistas, los partidos considerados populistas son los que están combatiendo ese tipo de cuestiones, que sería todo lo contrario, porque el populismo ha ido siempre de la mano, no en Estados Unidos, de la mano de una hiperextensión del Estado, y aquí es lo contrario. Los populistas son los que le dicen al Estado: sal de ahí y deja que se realice la sociedad. Cuando dicen ¿es suicidio o no? Es coherente, quiere decir, la gente que te habla del decrecimiento, de que vivimos muy bien y que estamos haciendo daño al planeta y tal, el decrecimiento a ellos no les va a afectar a los de abajo, y los de abajo van a necesitar del de arriba para poder vivir, y encima les sirve para pactar con los tipos que van a beneficiarse de eso, que son, por ejemplo, cada vez más claramente, y además te lo dicen en la cara: China, o me voy a apartar de Estados Unidos y me voy a acercar a China,
que es que Trump da miedo. Y Marruecos. Aclaremos a los oyentes, esto lo ha dicho Estados explícitamente. Unidos. El problema, y el grave problema, es que en estos momentos hasta se hablaba del rumor de si la base de Rota va a ser trasladada a las costas de Marruecos. Y de si Marruecos en estos momentos, o sea, siempre ha habido cierta rivalidad, ha habido momentos en que lógicamente nosotros éramos el preferido de Estados Unidos, pero en estos momentos, cuando estamos de alguna manera existiendo una competencia respecto a quién es el aliado preferencial con Estados Unidos, nosotros no solamente no corremos en esa competición, sino todo lo contrario, nos metemos gol en propia puerta. Ahí está González Pons diciendo las majaderías que ha comentado y todo este tipo de cosas. O sea, estamos compitiendo contra Marruecos metiéndonos goles en propia puerta. Esto es alucinante, y no solamente el Partido Socialista, es también el Partido Popular. Directamente favoreciendo a Marruecos. O sea, no, ni siquiera compitiendo. Yo creo que ni siquiera hay un esfuerzo por competir, ¿no? Y en el puerto de Algeciras es uno de los ejemplos clarísimos. ¿No? Como un lugar tan estratégico no solo para España, para Europa, para Occidente en general, como es el puerto de Algeciras, y como una de las mayores empresas que operaban en el puerto de Algeciras se ha desplazado se ha desplazado precisamente a la costa del frente. Pero además, ¿sabéis qué implica este tipo de cuestiones? Que me corrija cualquier especialista si me equivoco. Un carguero que descargue en Tánger no va a pasar los mecanismos de inspección que pasa el mismo carguero enfrente, pero le vale. Entonces dice, voy a descargar aquí la mercancía y la llevo a Europa. Es que lo delirante es eso, que lo que hacen es saltarse un control. Saltarse un control, porque si tú dijeras, bueno, les va a dar igual, van a descargar aquí porque no les voy a dejar meter esa mercancía, pues dirías, bueno, pues ya está. No, te están diciendo que para entrar con menos vigilancia en tu territorio, encima van a empobrecer tu territorio. Es todo como muy loco, igual que en Andalucía ves a agricultores que dicen, me están haciendo quitar olivos. Pero ese es el eslogan. Financias poner olivos en Marruecos, es de loco. Ese es el eslogan de la Comunidad Europea y de España, es Europe Last. No, lo contrario de America First y Spain Last. Exactamente, esa es la estrategia. Pero ves además que es una estrategia que funciona. Es decir, de nuevo, que no, el que lo ha hecho no es imbécil, el que lo ha hecho no es que no se haya dado cuenta, el que lo ha hecho lo hace a conciencia y obtiene beneficios inmediatos. Y luego, si tú de nuevo consideras que a tu país le va a ir bien, a ti te va a ir mejor si tu país está uncido a un yugo y tú eres el que maneja el arado, pues es que es todo ventajas para ellos. Si usted lo ha dicho antes, con todo este tema de ponernos en manos energéticamente de Putin, alimentariamente de China, etcétera, etcétera, ¿quién va a sufrir las consecuencias? La gente de abajo. Los de arriba les da igual tener el capital aquí, que tenerlo en Pekín, que tenerlo en Moscú, que tenerlo en Washington. Sí, esos efectivamente. No solo eso, sino incluso en detalles que luego te dicen, oye, no hagáis demagogia. ¿Cómo demagogia? Vamos a ver, tipo, estás diciendo a un señor, oiga, usted no puede viajar, que se enfada Greta, en avión. Usted, que es pobre, se va en tren como hacía su abuelo y dé gracias de que le... Pero yo no. Y te lo hacen en la cara. O sea, cuando ves a Pedro Sánchez ir de Plaza de Castilla, un día de estos va a hacer, de Plaza de Castilla a Cibeles, va a coger un Falcon. Es una muestra clara de que vueltas al mundo, yo creo, ¿no? de que de verdad lo que quieren es que haya una división social entre ellos y los demás. Lo que decía don Luis queda muy bien reflejado cuando se perdió Cuba. El ministro de la guerra estaba en Miami. El ministro de la guerra español estaba en Miami cuando estábamos en guerra con Estados Unidos y se perdió Cuba. Y dices, bueno, pues lógicamente les da igual. Esta gente tiene solucionadas sus cosas y vete a saber de en qué grupo de los tres grupos que decías, si lo hacen por interés económico, lo hacen porque son idiotas. Yo el buenismo lo cambiaría para llamarle gilipollismo. Ay, perdón, que es horario infantil. Disculpa, don Luis. No, porque eso... Yo me pregunto, ¿a qué grupo pertenecerá González Pons? ¿A los que están a sueldo de China? ¿A los que simplemente son tontos? ¿Gazprom? O de Gazprom, claro. Yo creo que tiene un poquito de todo. El hijo de González Pons era apoderado de Gazprom, ¿no? Ah, vaya. Sí. Yo creo que un poquito de todo. A los que lo hacen por idiotez, a los que lo hacen por interés económico, yo creo que tiene un poquito de cada uno. Sí, tiene un poquito de apátrida. Ahí es verdad que hay que reparar en algo que ha dicho antes Rocío a cuenta de la irreversibilidad.
y es que hay... vamos a ver. Al político no se le puede exigir el cumplimiento de sus promesas. Eso es una cuestión alucinante que está pautada. No se le puede exigir el cumplimiento. Bueno, pues si no existe el exigir, mandato imperativo, dice la bien, Constitución. Pero un momento, si no se le puede exigir, entonces hay que acotarle extremadamente su margen de actuación. Oiga, yo no le puedo pedir que cumpla estrictamente lo que ha pedido. Vale, pues entonces tiene usted pautadísimo el momento. ¿Dónde puede entrar? Sí. Yo a usted no le puedo pedir cuentas por su política. Vale, pues entonces usted no puede decidir la política energética de un país. O sea, sencillamente, usted no puede cerrar una central nuclear. Bueno, si no le puede pedir cuentas... Bueno, contenga sus impulsos, la realidad porque es que doña Rocío no la dejamos España hablar. está vetado, pero no por abajo, no porque los ciudadanos se lo impidan, sino prácticamente por arriba, ¿no? Claro. E insisto, una de las cuestiones fundamentales, ahora que está en el debate público lo que está haciendo Trump con las devoluciones y algunos que se han puesto valientes como Petro, ¿no? Y hemos visto cómo efectivamente pues luego las contramedidas, lo que siempre se han denominado contramedidas de carácter internacional, que son las medidas de presión de diplomacia internacional para cumplir determinados objetivos, pues claro que funcionan, ¿no? Nosotros además propusimos medidas hace 5 años, si no me equivoco, una proposición de ley en el Congreso que bueno, yo tuve el honor de trabajar en ella, de contramedidas en las que pues lo que proponíamos eran cuestiones como precisamente si no se aceptaban las devoluciones y se paraba la sangría de pateras y cayucos por parte de los estados como Argelia, Marruecos o Mauritania, pues que se tenían que aplicar una serie de contramedidas como la suspensión de visados, las políticas arancelarias, el fin de los favores comerciales, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que en realidad España, soberanamente, con la ley en la mano, no puede decidir sobre su política comercial, porque es una competencia que ha cedido a altas instituciones. Entonces, ni siquiera España eventualmente sería libre de decidir sobre aspectos comerciales tan elementales como qué aranceles ponemos o no con Marruecos. Pero podría influir en esas autoridades, porque España es un país supuestamente de peso, para que se hiciera a nivel europeo. El problema es que no lo podemos hacer a nivel local y luego encima la influencia a nivel europeo es prácticamente cero. Las cuestiones de la irreversibilidad. Trump, una de las batallas es precisamente contra lo que se ha considerado irreversible. Y tiene un problemón, por ejemplo, uno de ellos, que lo hemos tocado antes, que es la inmigración. Trump lo que quiere es negar la inmigración por nacimiento. Y va a tener un problemón ahí con la Constitución. ¿Qué sucede? Que hay que atender a los contextos históricos y a la configuración y desarrollo a conformación de los países para ver por qué se dijo eso. Pero la Constitución no lo impide, porque de hecho los indios que nacían ahí en Estados Unidos en los 1800 hubo pero no la original. No, pero por ejemplo, ahora los diplomáticos extranjeros nacidos en territorio norteamericano no son ciudadanos norteamericanos. Creo que por ahí va a intentar atacar Trump. Pero os pongo otro caso para que veáis que encima hay otros países que tienen pensamiento estratégico y hay que tener cuidado. Hay un fenómeno en Estados Unidos que es mujeres chinas en el 6º mes, en el 7º mes de embarazo, que las llevan a parir a Estados Unidos. Bueno, pero eso pasa en España con Marruecos. Pero China... ¿Pasa en España con Marruecos? Claro, Ceuta y Melilla son los paritorios de las mujeres marroquíes desde hace muchísimos años. Entonces ahí tienes que tener cuidado con... Oye, ¿cuál es el país con el que voy a tener en algún momento un problema? ¿Quién no tiene que se me ha llenado el país... El país más alucinante con el tema de inmigración es el Vaticano. Tampoco hay pare mucha gente, pero luego además es que hay... mucha gente. Además es que ahí no entra. Claro. No, bueno, me quiero decir que además es que ahí no entra ningún inmigrante ilegal. Claro. Sí que tienen un sistema bastante cristiano, digo, para... Sí, que sí es verdad que la diferencia ahí con Estados Unidos es cuál es tu política de nacionalidad, ¿no? Y ahí, obviamente, en el momento en el que nace en suelo norteamericano, pues la política de nacionalidad es prácticamente automática. Pero es verdad que en España no es esa política. En Estados Unidos es automática y, además, cuando el niño es mayor de edad, puede solicitar green card para los padres, tiene una serie de derechos relacionados con educación, etcétera. Pero imagínate China con las políticas que ha desarrollado en todo el mundo, es decir, ¿qué tengo? ¿1.500 millones de chinos? Vale, pues venga, vamos a ver si jugamos un poquito a mover el tablero. En África ha habido movimientos muy fuertes con China porque de repente dicen, bueno, y si mando ahí no solo capataces, sino trabajadores chinos, este país que además se está despoblando, y en Estados Unidos, si les meto una comunidad china, y de repente dices, qué delirios,
hasta que ves y dices, ¿cómo que delirios? Chicos, ¿veis lo que hacen o no lo que hacen? Y lo que ha hecho Rocío con Marruecos... Permítame que querría saber la opinión de doña Rocío sobre un anuncio que traía ayer el BOE. Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: suministro y distribución de sobres electorales y manuales de miembros de mesa y otros impresos electorales. ¿Hay elecciones o no hay elecciones, doña Rocío? Porque esto es la primera vez que veo que se licitan este tipo de sobres electorales y manuales de miembros de mesa, toda la papelería electoral, sin que haya elecciones a la vista. Bueno, pues yo... Es verdad que soy muy mala agorera, la verdad, no suelo acertar, yo en lo personal, ¿no? Pero luego, obviamente, esta pregunta creo que hay que hacerse a los dos grandes partidos, que son los que, bueno, los que negocian este tipo de cosas normalmente, ¿no? O sea que siento... ¿Pero qué le dice a usted el corazón? ¿Hay elecciones o no hay elecciones? Es que mi corazón me engaña en ese sentido, te lo prometo. Sí, yo creo... No, ojalá haya elecciones. ¿Usted ve a los diputados del PSOE y del PP en el Congreso nerviosos, tranquilos, relajados, histéricos? ¿Cómo les ve usted allí? ¿Cómo les veo? No ¿Ha sé, notado usted cambios en su comportamiento en las últimas fechas? Bueno, pues la verdad es que no, yo de verdad, honestamente, ¿no? Es una cosa que está desde hace muchos meses en boca de muchos, ¿no? Pero yo creo que al final lo deciden muy poquitos. Entonces, por mucho que esté en boca de muchos o haya mucho nerviosismo, ¿no? Yo probablemente los 100 diputados del Partido Popular no saben lo que va a pasar y probablemente los otros 100 del Partido Socialista, muy poquitos sabrán lo que va a pasar. Y parece que estoy huyendo de la pregunta, pero es que es verdad que soy muy mal adivinando en ese sentido. Ojalá haya elecciones generales. Yo puedo manifestar un deseo porque creo que toda ocasión para poder derrocar pues quien está destrozando mi país. Me ha recordado usted la frase esa del obispo Prat, que era el obispo de Poitiers en tiempo de Napoleón, que tiene unas memorias y tal, y decía: la gente de a pie suele pensar que los que estamos así en puestos altos nos enteramos de todo. Dice, yo, en mi experiencia, creo que somos los que menos nos enteramos de lo que pasa. ¿Habéis visto la cara a Bolaños? ¿Habéis visto la cara a Bolaños cuando tiene que hacer los papelones que hace el ministro Cuerpo el otro día? Que menudo cuerpo se le debió de quedar cuando le hicieron hacer el ridículo de esa manera tan escandalosa. No lo sabe nadie. El sentido común sí es verdad que nos dice, hombre, la situación que tiene el gobierno no sé hasta cuánto tiempo va a ser sostenible, ¿no? O sea, el desborde de la corrupción por todos lados, pues el sentido común nos dice no puede resistir tanto, pero la cosa es que la realidad le quita razón a ese sentido común, porque cada día pasan más cosas y más insospechadas y más increíbles, ¿no? Que casi no pudiéramos habernos imaginado a estas alturas de la legislatura que iban a suceder y sin vistas de cambiar, ¿no? En el PSOE han dicho reparto de sobres, como los gallos, o sea, como los pavos, reparto de sobres, que no, electorales, vale. Animales, que estáis siempre a lo que estáis. Es difícil, pero cuando decís el sentido común dice, el sentido común lo que te dice de es que si mira las encuestas y si mira lo que se le puede venir encima en ámbitos no políticos, lo que tendría que hacer es alargar la legislatura, no acortarla. Hay un escenario que ojalá no se produzca, que es hacer una cantabrada. En Cantabria, cuando hubo las elecciones autonómicas, la mayoría absoluta la daban 18 escaños. Creo que el PP sacó 15 y Vox sacó 4, sumaban 19, podrían haber cogido la mayoría absoluta en Cantabria. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que el PP dice, bueno, se apoyó en Revilla, Revilla dijo, no pido nada, te voy a dar gratuitamente mi apoyo para que el PP pueda gobernar en Cantabria. Y entonces así ha sido, sin necesidad de que Vox estuviera. ¿No pidió nada Revilla? Muchos sospechamos que el acuerdo era no me levantes las alfombras, no me cambies esto, no me cambies lo otro. Entonces, un escenario no deseable, por supuesto, y espero que el PP no lo haga, es que hubiera elecciones y que hubiera aquí una cantabrada. Es decir, que en un determinado momento el PSOE dijera, con tal de que no gobierne el PP con la ultraderecha, somos capaces de darle nuestro apoyo a cambio de nada. Claro. Y que entonces Feijóo decida gobernar en solitario con un apoyo del PSOE
PSOE que se habrá descalabrado, y vete tú a saber cuáles serían los acuerdos de abajo, que es, oye, no me cambies la Agenda 2030, me sigues legalizando 500.000 de ilegales, etcétera. Me van a cambiar algo. Eso espero que no se produzca, pero digo que sería... Acordaos que él decía, yo no quiero gobernar con Vox, y le dijo a Pedro Sánchez en el debate. Pero esto es importante, que para que el PP en un determinado momento diga por delante, es decir, esto es lo que yo voy a hacer, o sea, como Trump, oye, esto, voy a cambiar esta gente de estas instituciones, voy a hacer estas cosas y voy a quitarme todo esto. Pero si no lo dice, yo siempre estoy asustado de que pueda haber una cantabrada si hubiera elecciones generales, y espero que no. Va a haber una cantabrada, salvo que Vox tenga un resultado espectacular y que los números sean tan demoledores que el PP coja miedo a desaparecer si hace la cantabrada. A gente como González Pons, digo, si está mucho más cerca del PSOE... El drama no es que no es solo González Pons, es que son todos, Cuca Gamarra, Borja Semper, todos los que hablan dicen lo mismo. Bueno, a ver, ni uno solo, aquí todos los que hablan consumen tiempo, y quien necesita tiempo es doña Carmen Carbonell, que viene a traer la opinión de los oyentes. Exacto, no es por mí, es por los oyentes que tienen que contestar a esa encuesta que hemos lanzado esta mañana. La pregunta era si alguna vez se habían abstenido voluntariamente en unas elecciones o si habían votado en blanco. Don Luis, dábamos 3 opciones, la primera sí, la segunda no, y la tercera no estoy seguro, porque puede ser que haya pasado mucho tiempo y se haya uno olvidado. Hay gente que se olvida de que votó en las elecciones anteriores y no lo hace aposta. Hombre, yo en las anteriores no, que es como muy reciente, pero igual me pregunta usted por las europeas de no sé, no me acuerdo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y eso que yo soy extremadamente joven y parece que voté ayer, que cumplí los 28 años. Yo tengo ayer. un truco, como siempre voto lo correcto, me acuerdo perfectamente de lo que voté. Eso está muy bien, don Luis, eso está muy bien. El caso es que entre la opción ganadora en Twitter, con un 62% es la de que no, que realmente la gente ha votado y ha votado en conciencia y por tanto no se han abstenido. O sea, que no se han abstenido nunca 2 de cada 3 de los oyentes. O lo que es lo mismo, 6 de cada 10 considera que siempre ha votado y que no se ha abstenido nunca ni ha votado en blanco voluntariamente en unas elecciones. Hay un 36% que dice que sí y hay un 2% que no está seguro, que puede ser que le haya pasado como a mí, que se haya olvidado un poco el tema, pero eso sí, hace mucho tiempo. En Twitter hay algunos planteamientos interesantes, como por ejemplo este de Álvaro Metro, que dice: una vez voté a Foro Asturias, no sé si eso cuenta como abstención. Bueno, cuenta. Lo importante es reconocerlo, ¿no? Ese es el primer paso. Jorge dice: desde que he podido hacerlo siempre he votado, a lo más que he llegado es a votar nulo en las municipales. Romer Ruiz reconoce que sí y añade que fue en la ridícula elección de OTAN sí, OTAN no, que maquinó el PSOE, que fue un engaño más de ese partido. Y don Luis Marita Rodríguez nos lanza una pregunta tanto en Twitter como en el chat de YouTube, que se repite cada cierto tiempo, y se la lanza a usted, don Luis, porque quizás conviene explicar cómo es el voto en blanco y cómo es el voto nulo, o sobre todo, entre comillas, qué consecuencias tiene cada una de las dos cosas, porque yo creo que hay gente que todavía no lo sabe. Pues la diferencia fundamental es que con el voto en blanco dificultas el que entren partidos minoritarios, porque el voto en blanco cuenta como voto válido y por tanto incrementa el umbral del 3 o del 5% de votos que hacen falta para entrar, para conseguir un escaño, mientras que el voto nulo, al ser nulo, no cuenta como voto válido y por tanto no aumenta el umbral de entrada de los partidos pequeños. Esa es la única. Y luego que el voto nulo muchas veces es divertido, ¿no? Porque sí, hay gente que mete rodajas de chorizo con tiene un punto hilarante, sí, efectivamente, y los comentarios, ¿no? O esas papeletas editadas, ¿no? Que a veces son curiosas. Ha mencionado usted el referéndum de la OTAN, que dice que se abstuvo uno de los que concretamente ha mandado su opinión. Es Romer Ruiz 63, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué voté? Fíjese, yo siempre me acuerdo de lo que voté en cada momento, porque siempre voto lo correcto. ¿Qué voté en el referéndum de la OTAN? ¿Voté a favor de incorporarse a la OTAN o en contra? Hombre, como se suele decir, OTAN de entrada no, que es lo que decía el Partido Socialista. Pero yo, ¿qué voté? Pues sorpréndame, don Luis, yo entiendo que sí, pero no lo sé. Pues no, yo voté que no, porque yo quería incorporarme a la OTAN sin condiciones, mientras que el trilero de Felipe González puso condiciones para engañar a sus electores después de haber dicho lo de OTAN de entrada no, así que yo voté que no, porque yo quería entrar en la OTAN sin condicionamiento de ningún tipo. ¿Sabe lo que voté yo en ese referéndum? Pacto de Varsovia. Yo era tan pequeña que no votaba. Yo era muy joven, yo en aquel momento. Bueno, yo no sé si me abstuve una vez, pero no lo sé. Y me abstuve, pero con una causa, que es que había dejado de vivir en ese sitio y dije, ¿yo qué hago votando? Yo la por abstinencia es unas mala, municipales, no me acuerdo.
No, que digo que la abstinencia es mala. La abstinencia electoral es mala. De todas formas, usted no haga caso a don Mario Noya, porque Mario Noya es muy raro. Es la única persona que conozco que se pasó 25 minutos en la cabina de voto decidiendo su voto en unas elecciones. Doy fe, estaba a punto de cerrar el colegio electoral. Yo me fui del colegio electoral, dije, mira, ya está bien. Él seguía ahí encerrado. Bueno, fue una cosa dramática. Déjenme un último comentario de Ángel Ruiz Risueño en la comunidad de YouTube, que dice que en realidad no ha votado en blanco, sino que simplemente no ha votado durante muchos años porque no cree en una democracia en la que las listas electorales sean cerradas. Bueno, doña Rocío de Mer, muchísimas gracias por tener la deferencia de venir a este programa. Gracias. Esperamos contar con usted más veces. Don Mario Noya, muchísimas gracias. Sí, a ver si le dejamos hablar un poquito. Don Marcos Quinto, muchísimas gracias. Gracias, doña Carmen, por traernos la opinión de los oyentes.